Deixa eu atualizar aqui, peraí. Foi? Agora foi. Agora foi. Para el tratamiento de la pericardite constrictiva, pero actualmente eso nos estamos haciendo y es muy utilizado en eh, tratamientos de, hay una palabra, tratamientos de los pacientes que se van a hacer trasplante bilateral de pulmón, ¿sí? Es muy utilizado esto. Otra cosa también que en estos pacientes, cuando vamos a utilizar este tipo de toracotomía en caso de trauma, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos lesión en el lado izquierdo y necesitamos llegar otra vez, tenemos que pasar al otro emisoras, entonces, para tener un acceso más rápido, podemos ampliarle nomás ya, ¿sí? El transesternal. Es mucho más fácil entrar en la otra cavidad cuando necesitamos comunicación en la otra cavidad. Entonces hacer el transesternal, ¿sí? Cuando lesiones mediastínicas, pulmonares y lesiones del lado derecho que necesitan acceso o control aórtico, entonces vamos a hacer este tipo de toracotomía, ¿sí? Tenemos la posterolateral. La posterolateral es considerado la toracotomía universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que más vamos a usar, el que más el cirujano general usa es la toracotomía universal o la toracotomía posterolateral, ¿sí? Podemos efectuar múltiples procedimientos, tales como resecciones pulmonares, decorticaciones, tracoplastia, broncoplastia, cirugía de mediastino, cirugía de esófago, una cirugía cardíaca, ¿sí? Reparación de hernia diafragmática y entonces muchísimos procedimientos podemos hacer mediante la toracotomía posterolateral. Otra. Entonces, si vamos a hablar de una toracotomía posterolateral diferida, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la preparación preoperatoria, ¿sí? Obviamente, cuando no es caso de urgencia, ¿sí? Lo más importante para nosotros es hacer una buena preparación, ¿sí? De la función pulmonar del paciente. ¿Qué significa eso? Tratar de que el paciente llegue, si no es urgencia, tratar que el paciente llegue lo más preparado posible para su cirugía en cuanto a la función pulmonar, ¿sí? Entonces, con eso, hacerle aseo del árbol bronquial, en el sentido que se drenajes posturales, ¿sí? Fisioterapia respiratoria, darle expectorante, antibiótico, ¿sí? Que pueda administrarse tanto por vía sistémica como por vía inhalatoria. El empleo de antibiótico opcional en pacientes con carcinoma, pero es imperativo en pacientes que tienen un proceso curativo a nivel pulmonar. Entonces, tratar siempre de limpiar todo, que no tenga ninguna secreción en los pacientes. Sí, también advertirle a ese paciente que por lo menos deje de fumar, como le dije, por lo menos 4 semanas antes de su cirugía. Sí, todos los pacientes deben hacerse estos estudios de la función pulmonar, una espirometría. Es posible obtener la valoración de la tolerancia del paciente o de su función pulmonar, ¿sí? De acuerdo con él sube una escalera, ¿sí? Si tú subes por lo menos tres pisos y no tiene dificultad respiratoria, esto quiere decir que tiene una función respiratoria óptima. La posición se coloca al paciente en posición
decúbito lateral, siempre del lado opuesto, el que vamos a intervenir. ¿Sí? El miembro que está, miembro inferior que está en contacto con la coronilla va a estar flexionada, el miembro que está arriba va a estar extendido. Se debe siempre poner el, una almohada entre ambas rodillas para evitar eso, la úlcera por presión. Es muy importante eso, si no tenemos que olvidarnos. Los miembros superiores ya sea puede estar extendido hacia enfrente o lo ideal más todavía si tenemos posibilidad es levantarlo hacia la cabeza. Y eso tenemos que estar, también tiene que estar sujetado, ¿sí? En- Como ya hablamos de posiciones, la cadera, ¿sí? Tiene que estar fijada también por un esparadrapo. El paciente, acuérdense, gente que tiene que, vamos a posicionar en esta posición, o vamos a posicionar al paciente una vez que esté equilibrado, una vez que esté anestesiado y siempre ponerle en el medio de la camilla, ¿sí? Bueno, como le dije, ponerle o sujetarle al paciente a nivel de la cadera con un leucoplas, ¿sí? Esto hace que evite la rotación, que se empiece a rotar o mover el paciente. Y sobre todo, que no se caiga nuestro paciente, ¿sí? Podemos poner un rodillo también a nivel del espacio intercostal que vamos a intervenir, ¿sí? Y algo que es muy importante también, que es demasiado importante, que no tenemos que olvidarnos, es la placa de electrobisturí. La placa de electrobisturí es el que se pega, eso se va a poner por encima del paciente, ¿sí? En el miembro inferior. Pero si es esa placa metal, se pone por debajo. Pero lo que donde quiero llegar es que no se olviden de poner esa, gente, porque si no le ponemos esa placa, entonces el paciente se va a quemar, ¿está? Y sujetarle siempre a este paciente. Bueno, la técnica, el cirujano en estos casos va a ubicarse atrás del paciente, ¿sí? No se ubica delante del paciente, entonces no se ubica generalmente a la derecha, generalmente se ubica de acuerdo a cómo el paciente está. El primer ayudante se ubica al otro lado, siempre frente al cirujano. La incisión comienza en un punto equidistante entre la mitad del omóplato y la columna, ¿sí? Allá atrás. Y eh, va de forma curva y pasa a 4 centímetros de la escápula, luego sigue hacia adelante hasta la línea axilar anterior y pasa a 5 centímetros por debajo de la tetilla del hombre o del pliegue submamario en la mujer. Entonces se va desde la escápula, ¿sí? Allá atrás y va hasta más o menos la línea hemiclavicular, y sí, hemiclavicular. Entonces, todo eso. Eso se secciona, se empieza a seccionar o se profundiza, ¿sí? El subcutáneo, se abre la poneurosis y se va seccionando primero el músculo dorsal, para lo cual es conveniente separarlo, ¿sí? Previamente por disección Roma en el plano del cerrado. Se corta la altura del espacio elegido y se va profundizando. ¿Está? Entonces se secciona el dorsal ancho, se corta y se va separando el cerrato. Como le dije, vamos a siempre posicionar al paciente de esta forma. Otra cosa, en el extremo posterior de este plano se encuentra el músculo trapecio que se secciona parcialmente y queda al descubierto el romboide mayor. Eso vamos a declinar o vamos a separar, ¿sí? Luego,
se secciona con electrobisturí el periósteo. Una vez que llegamos, separamos el romboide, vamos a encontrarnos ya, vamos a caernos ya sobre el periósteo. En el periósteo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a disecar y vamos a elegir cuál es el espacio intercostal que vamos a abordar. Sí, eh, vamos a seccionar con el electrobisturí, el periósteo y se pasa generalmente, si es que tenemos, si es que no tenemos ya no se hace eso, generalmente una legra cortante sobre el borde superior de la costilla inferior que vamos a seccionar. Entonces vamos a poner el espacio pleural. Si una vez que está abierto la pleura parietal, perdón, visceral, no, parietal, se coloca el separador, el finoquieto, para tratar de abrir nuestro espacio o la cavidad. Una vez que completemos todo lo que vamos a hacer ahí adentro, ¿sí? ¿Cómo se cierra? Esto es cómo abrimos la pared y la cavidad. Acuérdense siempre, cuando estamos hablando de cirugía, gente, tenemos dos momentos quirúrgicos, ¿sí? Que es abrir la pared. Una cosa es abrir la pared y otra cosa es abrir la cavidad. En toda cirugía es eso. Obviamente cuando entramos en cavidad, ¿sí? Eh, no es que abrimos todo de una vez la pared. Bueno, una vez que completemos todos los tiempos quirúrgicos dentro o endotorácicos, entonces es el momento de cerrar esa pared, ¿sí? Entonces, una vez completada la cirugía, ¿sí? Se tiene que dejar dos drenajes siempre. ¿Estamos? Dos drenajes se tiene que dejar. Nunca vamos a dejar un solo drenaje. Generalmente dejamos dos drenajes, gente. Por favor, no se olviden de eso. Uno anterior y otro posterior. ¿Está? Primero colocamos los drenajes, ¿sí? Y luego vamos a empezar a cerrar. Se colocan los drenajes, se ubican bien los drenajes, se fijan los drenajes y luego se cierra la pared. No que vamos a cerrar la pared después de poner el drenaje, ¿sí? Para el cierre del plano costal se colocan 4 a 5 puntos pericostales fuertes, que generalmente usamos Vicryl 1. Se retira el rodillo. Antes del cierre, como le dije, se hace el recuento de gasas, se hace el recuento de compresas y se deja dos drenajes pleural, generalmente de 32, 33, 36 frías. Queda ubicado posterobasal y posterapical. Entonces, uno anterior y otro posterior, ¿sí? Se acercan las costillas con un aproximado costal, si es que tenemos, sino que no tenemos, agarramos estos puntos, ¿sí? Estos puntos que le pusimos al inicio para tratar de acercar los espacios o cerrar más los espacios pleural, el espacio intercostal. Se procede a anular los puntos, los músculos se cierran con material absorbible, generalmente usamos Vicryl 0 para afrontar los músculos, ¿sí? Se completa el cierre con la síntesis del subcutáneo. ¿Cómo le iba a decir? Primero afrontamos la parte muscular, cerramos la poneurosis y el celular subcutáneo y la piel. Realmente hacemos piel con puntos separados, ¿sí? Como dije, siempre hacer dos, eh, dos tubos pleurales. La ventaja de la toracotomía, toracotomía posterolateral, ¿sí? Es que nos proporciona una mejor visión de todo el hemitórax que vamos a intervenir. Y la desventaja que tenemos es la gran lesión de los músculos extratorácicos, porque generalmente nosotros vamos a ir cortando y divorcionando los músculos. ¿Está? Entonces tenemos una gran lesión muscular y tenemos también, con eso lo que nosotros vamos a tener es mayor tiempo de recuperación.
Y obviamente, si tenemos una gran lesión de músculo, vamos a ir cortando todos los músculos que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente va a tener mucho dolor. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Luego, por eso es importantísimo, importantísimo, importantísimo que ese paciente tenga una buena función respiratoria antes de la cirugía, porque después de la cirugía el paciente va a tener dolor y duele mucho, gente. Porque, como le dije, vamos a ir cortando todo lo que encontramos ahí. Sí. Entonces, el cuidado postoperatorio, la aplicación perioperatoria de una epidural torácica debería ayudar en el control del dolor. ¿Sí? Si no es posible hacer una epidural continua, ya sea por falla de coagulación, preferencia de anestesia o lo que sea, o problemas de infraestructura mismo que tenemos en el hospital, entonces se podía optar con la infiltración de los músculos intercostales, ¿sí? Con los nervios intercostales. Una infiltración, un bloqueo intercostal, generalmente por arriba y por abajo del sitio donde intervenimos, ¿sí? Eh, ¿Para qué eso? Para que el paciente tenga menos dolor, ¿sí? Si tiene menos dolor, entonces el paciente va a poder expandir más rápido su pulmón, ¿sí? Entonces eh, con eso el paciente se va a movilizar más rápido, va a tener menos miedo de movilizarse, y sobre todo en este paciente en el postoperatorio lo que nosotros tenemos que hacer es alentarle mucho, alentarle a este paciente que tosa, él tiene que toser, ¿sí? Con fuerza, incentivar el uso de la espirometría, que significa hacer fisioterapia respiratoria precoz y sobre todo toser para tratar de expandir ese pulmón. El, ¿Cómo le iba a decir? Por eso es tan importante el control del dolor, ¿sí? Se da ayuda al paciente, ¿sí? Que la tos, que haga que tosa, ¿sí? Y generalmente le decimos que apoye una almohada sobre su lado afectado, sobre su incisión, para que el paciente no le duela tanto, ¿sí? Alentarle siempre al paciente a hacer la ambulación precoz y sobre todo ejercicio activo, que camine, eso significa. El paciente tiene que caminar, tiene que caminar. Cuanto más camina, más rápido se va a recuperar, pero él se va a movilizar si no tiene dolor, ¿sí? Las ondas torácicas se retiran generalmente cuando hayan cumplido su función. Entonces, cuando se le pregunte a usted cuándo se retira un drenaje o cuándo se retira un tubo de drenaje pleural, la respuesta que ustedes van a decir es obvio. Cuando cumpla su función, cuando termina de cumplir su función, es el momento que tenemos que retirar gente, ¿sí? Cuando generalmente como le dije, cuando haya cumplido su función, como lo demuestran los sonidos respiratorios en biología, cuando tenga murmullos vesiculares ya normales, ¿sí? Cuando haya expandido todo su pulmón, cuando tenga una radiografía en la cual demuestre que está expandido su pulmón, cuando se denote que hay una ausencia de fuga de aire, que quiere decir cuando los drenajes pleurales generalmente dejen de burbujear y cuando no haya acumulación de líquido. Es el momento que le vamos a retirar el drenaje, ¿sí? Bueno, llega por hoy, ya.